Hola, ¿qué tal? Primero que nada, les agradecemos como siempre su presencia por ser parte de este proyecto, Comunidad de Aprendizaje y Promoción Docente. Bienvenidos. El día de hoy analizaremos el contenido de la Ley General de Educación, la cual será explicada por mi compañero Iván, mi compañera Francia y una servidora. La Ley General de Educación, su última modificación, el 30 de septiembre del 2019. Su contenido nos permite como docentes pues entender el rumbo de la educación en México, pues nos detalla de forma específica el andar de cada una de las decisiones que se toman en cuanto al sistema educativo nacional. En ella lo primero que se menciona es que se tiene que garantizar el derecho a la educación, lo cual además de estar regido y explicado de forma tácita en el artículo tercero constitucional, se menciona en la Ley General de Educación. Esta educación, recordemos que tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y en todo el proceso de educación se tiene que garantizar que esté centrado en el aprendizaje del educando. El sistema de educación nacional va a involucrar distintos niveles educativos, es decir, no se van a tomar decisiones diferentes en cuanto a preescolar, primaria, secundaria, media superior o nivel superior, no. Todo el sistema educativo nacional trabaja en conjunto, ¿para qué? Para brindar una formación integral hacia los educandos. Y bueno, esta formación integral, ¿cómo es que se va a lograr? Se va a lograr gracias al desarrollo de planes, programas y políticas públicas que se van analizando cada determinado tiempo o según las necesidades de la población. A través de este mismo análisis, pues se identifica la importancia de contribuir a la transformación social del país. Es decir, cuando se decide, por ejemplo, la implementación de un programa educativo, quiere decir que ya se llevó un proceso de educación que permite que como gobierno, que como sistema educativo nacional, se busque la mejora de nuestro sistema educativo. Pues bien, existe obligatoriedad en el sistema educativo nacional. Es decir, lo mínimo que una persona tiene que estudiar. Actualmente esta obligatoriedad se da a preescolar, primaria, secundaria y el nivel medio superior. Y se menciona que la educación inicial es un derecho de la niñez. Durante toda esta obligatoriedad del sistema educativo, se menciona que se deben prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Es decir, a través de los procesos que se realizan de evaluación hacia los docentes, se busca que la educación en México sea de calidad, sea de excelencia y los educandos estén en las manos de los mejores profesionales que existen. Se crean además políticas públicas, incluyentes, transversales y con perspectiva de género. Y en esto mismo se menciona que es necesaria la creación de programas para la vulnerabilidad social. Estos programas compensatorios que vienen a apoyar y a reforzar todo lo que es el sistema educativo mexicano. El más famoso de los más famosos es el programa de escuelas de tiempo completo, en el cual pues se vio la necesidad de que los padres de familia no podían atender a sus hijos debido a que ambos la mayoría de las veces trabajan y por ejemplo se crea este programa compensatorio con el objetivo de que los niños pasen mayor número de horas en la escuela, tengan mejores oportunidades de desarrollo integral y a la vez pues se apoye a que la calidad educativa de nuestro país mejore. Como este, existen por lo menos otros 11 programas que tienen el mismo objetivo según las condiciones demográficas y estudios que se realizan por la OCDE para la mejora de la calidad educativa. El sistema educativo nacional es o se define en la Ley General de Educación como el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparte el Estado. Y esta se organiza en tipos, opciones educativas, niveles. Por eso, pues, a pesar de que todos trabajan en conjunto, la modalidad de trabajo en preescolar, que la modalidad de trabajo en primaria, secundaria, media superior, varían. Aunque todos formemos parte del mismo sistema educativo, cada una va a tomar las decisiones según las características que necesita como tal ese nivel educativo según las características de los niños. Y bueno, actualmente lo que está más novedoso en boga es la nueva escuela mexicana. Esta semana comenzamos a trabajar con este documento
Pero la Ley General de Educación también lo toma, de forma muy general, no tan específico como lo estuvieron viendo en el video que se presentó apenas, en el cual se menciona en la Ley General de Educación que la nueva escuela mexicana, ¿qué es lo que busca? Equidad, excelencia y mejora continua en la educación. ¿Y esto con qué objetivo? El objetivo es de lograr un desarrollo integral de nuestros alumnos. Que ya no se vea de forma pues repartida, ¿no? El proceso de enseñanza, a lo mejor de matemáticas, la enseñanza de lectura, la enseñanza de historia. No, no, no. Se busca que el alumno ya sea un alumno crítico y que sea una enseñanza integral y ya no repartida por materias, ¿no? De hecho, desde hace muchos años, por lo menos desde el Plan y Programas 2011, se hablaba de esta enseñanza transversal. Pues aquí ya no solamente es transversal, sino también integral. Coloca al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, cada uno de nosotros como docentes tenemos que priorizar al aprendizaje y de mil formas lograr que cada uno de nuestros alumnos realmente pues se apropie del mismo, ¿verdad? Se tiene una educación basada en la interculturalidad y se fomenta el pensamiento crítico. Se prioriza a planes y programas, así como la revalorización del magisterio. Esta prioridad que tiene el gobierno de atención a planes y programas es porque tienen muchos procesos para poder, pues, decidir, ¿no? Qué plan y programa es el más idóneo según cada nivel educativo. Y si no se toma como el elemento fundamental o el elemento clave de nuestro actuar docente, pues, no vamos a lograr los resultados que tienen a nivel nacional. Los planes y programas como tal, ¿qué es lo que van a buscar entonces? Un desarrollo integral. La SEP nos determina. Y bueno, a través de los últimos estudios, se identifica que los planes y programas van integrados por propósitos, contenidos, secuencias indispensables, criterios de evaluación y elementos que permiten orientación integral de los profesores. Tienen diferentes apartados, lo cual va a permitir que cada uno de nosotros lleve de la mejor manera actuar docente. Además de que se identifican algunas líneas de acción que tienen que atender los planes y programas, entre los cuales destacan un pensamiento lógico-matemático, una comprensión lectora, oral y escrita, el conocimiento tecnológico, el conocimiento científico, la apreciación y creación artística, el fomento de habilidades socioemocionales, para que estas a la vez permitan el desarrollo de valores en nuestros educandos. Un pensamiento histórico, humanístico, filosófico y crítico. Se amplía ahora sí la gama de aspectos que tienen que atender los planes y programas. ¿Con qué objetivo? El objetivo va a ser que logremos desarrollar en los alumnos habilidades que a la vez fomenten el desarrollo de competencias en cada uno de ellos para que sean capaces de enfrentarse en cualquier ámbito de su vida diaria. A la vez de mencionarnos todo lo que ya hemos referido con anterioridad, se identifican los criterios que tiene que tener la educación como tal. Esta tiene que ser integral, humanística, nacional, democrática, equitativa y de excelencia. Dentro de la Ley General de Educación también retoma uno de los aspectos importantes que es el de la evaluación, la cual a la vez se menciona que tiene que ser integral. ¿Y en qué se refiere en una evaluación integral? Que evalúe conocimientos, que evalúe actitudes y que evalúe procedimientos. Una evaluación que nos permita saber en qué elemento el alumno a lo mejor se está atorando, qué está dificultando, qué tenemos que implementar como docentes para que realmente la educación le permita desarrollarse a lo largo de su vida diaria. Y es una herramienta que como docentes nosotros vamos a utilizar para identificar conocimientos, habilidades, destrezas y lo más importante, el logro de los propósitos de planes y programas. ¿Por qué? Esto a nivel nacional permite medir la calidad educativa. Y bueno, este es el primer aspecto que retoma como tal lo que es la Ley General de Educación. A continuación escuchamos a mi compañero Iván. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra Lourdes, por
su aportación con la primera parte de la Ley General de Educación. A partir de ahorita vamos a hacer una revisión de los siguientes títulos que la componen. El título tercero está compuesto también por capítulos, en este caso tiene 12 capítulos y que tienen que ver con lo que es el sistema educativo nacional. Bien, el primer capítulo estaríamos hablando de lo que es de la naturaleza del sistema educativo nacional. El siguiente capítulo del tipo de la educación básica, posteriormente del tipo de educación media superior, después el tipo de educación superior. El siguiente sería el del fomento a la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Y de ahí pasaríamos a lo que es de la educación indígena, posteriormente de la educación humanista, después de la educación inclusiva. Seguimos con de la educación para personas adultas, después del educando como prioridad del sistema educativo nacional, de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando, y se terminaría ese título con el capítulo del calendario escolar. Es algo extenso. En las siguientes diapositivas vamos a tratar de revisar, no sé si la palabra correcta sea lo más importante, pero sí lo más representativo de cada capítulo. Para esto veríamos en cuanto al capítulo 1, que es de la naturaleza del sistema educativo nacional, pues en este nos dice de qué está compuesto, ¿no? De qué manera está compuesto el sistema educativo nacional. Nos dice que es un conjunto de actores, instituciones y procesos que prestan el servicio público de la educación que es impartida por el Estado. En él participarán actores, instituciones, procesos que componen, y además estará constituido por educandos, maestras, maestros, madres, padres de familia, tutores, asociaciones, autoridades educativas, autoridades escolares e instituciones. También más adelante nos menciona que se organizará el sistema educativo nacional en tipos, niveles, modalidades, opciones educativas, de acuerdo a lo siguiente. En cuanto a los tipos, educación básica, media superior y superior. Los niveles que se indiquen para cada tipo educativo, las modalidades escolarizada, no escolarizada, perdón, y mixta. Y en cuanto a las opciones educativas, las que determinen para cada nivel en los términos de la ley y disposiciones que de ella deriven, incluyendo también la educación abierta y a distancia. Todo esto sería la manera en que está conformada el sistema educativo nacional. En el capítulo 2 hablaríamos, o viene lo que es del tipo de educación básica, que está compuesta por el nivel preescolar, primaria y secundaria. Los servicios que comprende son, entre otros, la inicial escolarizada y no escolarizada, preescolar general, indígena comunitario, primaria general, indígena comunitaria, secundaria para trabajadores, telesecundaria, y bueno, todos los tipos de secundarias, técnicas generales, comunitarias, etc. Y bueno, también habla de los principios y objetivos que están contenidos en la Política Nacional de Educación, que será parte de una estrategia de atención integral a la primera infancia. Bien, en el capítulo 3 nos dice del tipo de educación media superior. De aquí nos dice que comprende los niveles de bachillerato, profesional, técnico, bachiller y los equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachilleratos o equivalentes. También dice que las autoridades educativas establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión, la permanencia y la continuidad en este tipo de educativo. Y ponen énfasis obviamente en los jóvenes a través de medidas para fomentar oportunidades de acceso para quienes así lo decidan. Y busca también disminuir la deserción, el abandono escolar. Por parte puede ser de establecimiento de apoyos económicos. En cuanto al capítulo 4, que es del tipo de educación superior, pues aquí nos menciona que es parte del sistema educativo nacional,
que presta servicios educativos con cobertura universal prevista en el artículo 3º. Aquí es bien importante esto de la cobertura universal, pues comprende que es para todos, que se imparte este servicio en distintos niveles, está compuesta por licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. También, por supuesto, comprende lo que es la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Nos habla también en el artículo 48 de la obligatoriedad de la educación superior, que esta corresponde al Estado, en la cual garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados para las instituciones correspondientes. Y nos habla también de que se respetará en un margen de un régimen jurídico a la autonomía de todas las universidades, que está establecido en el artículo 3º de la Constitución, que implica reconocer la facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, así como crear su propio marco normativo, elegir a sus autoridades, gobernarse a sí mismas y administrar su patrimonio y recursos. Sobre todo este artículo incluso estuvo un poco a debate en la última actualización de la Ley General de Educación, pero ahí está incluido como debe de ser lo que corresponde a la autonomía de las universidades. En el capítulo 5, que nos habla del fomento a la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Dice que el Estado debe garantizar el derecho de todas las personas a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación. También nos menciona que las autoridades educativas deben impulsar en todas las regiones del país el desarrollo de la investigación y estos campos antes mencionados. También nos menciona que las instituciones deben promover a través de ordenamientos internos que sus docentes e investigadores participen en actividades de enseñanza, tutoría, investigación y aplicación innovadora del conocimiento. Y para esto el Estado debe apoyar la difusión de la investigación científica, humanística y tecnológica que contribuye a la formación de investigadores y profesionistas altamente calificados. En cuanto al capítulo 6, este se refiere a lo que es de la educación indígena. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales, como medio de comunicación, enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. La Secretaría debe coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para dar el reconocimiento y la implementación de la educación indígena en todos los tipos y niveles, para elaborar planes y programas y materiales educativos dirigidos a los pueblos y las comunidades indígenas. En el capítulo 7 habla de la educación humanista. Dice que se promoverá este enfoque humanista por parte del Estado, donde se favorecerá que el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimiento y que permitan fortalecer la capacidad de aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como una persona integrante de la comunidad en armonía con la naturaleza. En el siguiente capítulo de la educación inclusiva, nos dice que se refiere a conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos. Busca eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Y nos dice que el Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje en todos los estudiantes, haciendo énfasis en quienes están de alguna manera excluidos, marginados o presentan riesgo de estarlo. En el siguiente capítulo, el 9, es de la educación para personas adultas. El Estado ofrecerá acceso a programas y servicios para personas adultas en distintas modalidades de acuerdo a los contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales.
Dice que será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Y también deberá fomentar la inclusión en la educación media superior y superior. Nos habla también de que el Estado y las entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para personas adultas y se deben dar facilidades necesarias a los trabajadores, a sus familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior. La finalidad es que todos los adultos que no tuvieron la oportunidad se integren a esta parte de la educación que es impartida y garantizada por el Estado mexicano. En el capítulo 10 nos habla de el educando como prioridad en el sistema educativo nacional. Nos dice que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación y tienen pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de manera activa, transformadora y autónoma. En lo que se refiere a los menores de 18 años, se tomarán medidas que aseguren su protección y cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos. Importante también que los docentes y el personal que elaboren los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar medidas que aseguren la protección, el cuidado y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia. De igual manera, protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Aquí un poquito de énfasis, porque como docentes debemos tomar en cuenta lo que implica este artículo, ¿no? Bueno, el siguiente también menciona que la Secretaría establecerá los lineamientos que deben sujetarse los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de cada escuela. Y estos deben contar y cumplir con los criterios nutrimentales que determina la Secretaría de Salud. En el capítulo 11 habla de las tecnologías de la información y comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Dice que la educación que imparte el Estado, no importa los organismos descentralizados, particulares, etcétera, utilizarán el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con el fin de fortalecer modelos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos. Y se buscará establecer programas de educación a distancia y semipresencial que ayuden a cerrar la brecha digital y las desigualdades de la población. La Secretaría establecerá una agenda digital educativa de manera que permitan el aprovechamiento de las TIC, el conocimiento y el aprendizaje digital. En el último capítulo, que corresponde al título tercero, la autoridad educativa determinará el calendario escolar, que es aplicable a toda la República. Dice que en cada ciclo lectivo, la educación básica y normal y demás para formación de maestros de educación básica necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. Deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del educando a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. También este artículo es muy importante, sobre todo en cuanto al tipo de actividades que se deben emplear, se deben dedicar en las escuelas con los educandos al conocimiento y la formación integral, aunque aquí la formación integral da pie también a distintos tipos de actividades que muchas veces no tienen tanto que ver, pero
se siguen estableciendo de casi por tradición en las escuelas. Pues bien, en cuanto al título tercero, que es bastante extenso, habla de toda la conformación del sistema educativo nacional. Pasamos al título cuarto, tiene que ver con la revalorización de las maestras y los maestros. El capítulo 1 es del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo. Y reconoce precisamente que las maestras y los maestros son los agentes fundamentales del proceso y reconoce su contribución a la transformación social. Se revaloriza a las maestras y maestros de acuerdo a los siguientes fines. Priorizar la labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos, así como fortalecer el desarrollo y superación profesional con formación, capacitación y actualización docente. También debe fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de todas las autoridades educativas, educandos, madres, padres, tutores, sociedad en general, así como fortalecer el liderazgo en la comunidad. Reconocer también la experiencia, así como la vinculación y el compromiso con la comunidad donde labora, que busquen proponer soluciones de acuerdo al contexto educativo. Y bueno, algunos otros puntos más, pero esos son de manera general los sobresalientes. En cuanto al capítulo 2 del fortalecimiento de la formación docente, nos dice que el Estado fortalecerá las instituciones públicas que son formadoras de docentes. Y en este sentido maneja también que se propiciará la participación de la comunidad, de las instituciones formadoras de docentes, para construir de manera colectiva planes y programas de estudio. Se promoverá la movilidad de los docentes en diferentes sistemas y subsistemas educativos. De igual forma, se creará redes académicas para intercambio de saberes y experiencias. Y se proporcionarán también herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje, también entre otros aspectos. Estos son los que destacan. En cuanto al título quinto de los planteles educativos, capítulo 1 de las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad, la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Aquí nos menciona básicamente que qué es lo que constituye, bueno, qué son los primeros los planteles educativos, que son un espacio fundamental de enseñanza-aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación. Forman parte de ellos los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado, así como los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial. De igual forma, las instalaciones necesarias para proporcionar educación forman parte del sistema educativo nacional. En el capítulo 2 de la mejora escolar, dice que las autoridades educativas emitirán una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y media superior. Y para el proceso de la mejora escolar, se constituirán los consejos técnicos escolares en educación básica y media superior como órganos colegiados. Aquí está el motivo de por qué tenemos que realizar los CTE. Pero bueno, continuando con el título sexto de la mejora continua de la educación. En el capítulo único de los instrumentos para la mejora continua de la educación, nos dice que la educación tendrá un proceso de mejora continua. Implica un desarrollo permanente en el sistema educativo nacional para buscar incrementar el logro académico de los educandos. El sistema educativo nacional va a contribuir a la mejora continua de la educación con base en disposiciones aplicables en la ley. Y tiene que ver la UFICAM. En cuanto al título séptimo del federalismo educativo, y también tiene un capítulo único que es de la distribución de la función social en educación. Corresponden, dice, de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las atribuciones siguientes. Realizar la planeación y programación globales del sistema educativo nacional, determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y las demás para la formación de maestras y maestros de educación básica,
así como establecer el calendario escolar. ¿Sí? Aquí incluye el concepto o resalta el concepto, ¿no? Del federalismo y que muchas veces a lo mejor podemos confundir con el término nacional. Bueno, no, aquí el federalismo nos dice que es el rector para toda la República Mexicana. Y bien, pues un, un apartado bastante extenso, les decía, no es en sí un resumen como tal, sino destacar ciertos aspectos, la estructura y algunos artículos que consideramos son de mayor importancia ante un documento obviamente muy extenso que vamos a continuar revisando en los siguientes títulos con la maestra Francia. Pues espero que sea de su agrado, que sea de ayuda y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Les habla la maestra Francia Galindo. Es un placer poder apoyarlos en este tema, la Ley General de Educación. Agradezco enormemente a mis compañeros, la maestra Lourdes y el maestro Iván, que estuvieron trabajando también el tema de la Ley General de Educación en los primeros capítulos, en los primeros títulos. Recordemos que la ley está dividida en 11 títulos, de los cuales se desprenden varios capítulos. Hay unos que tienen un capítulo, hay unos que tienen varios capítulos y dentro de esos capítulos están los artículos. En esta ocasión vamos a trabajar con el título 8º, que nos habla del financiamiento de la educación. Están del artículo 119 al 125, donde nos explican que el Ejecutivo Federal y el Gobierno concurrirán al financiamiento de la educación pública. No solo a la educación, sino todo lo que involucra los servicios educativos. ¿Qué porcentaje? El porcentaje anual del Producto Interno Bruto será el 8% destinado a este rubro. Y de ese 8% del monto, el 1% será destinado para la educación superior, la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación. También nos dice en el artículo 120 que cada ayuntamiento recibirá los recursos y es el Ejecutivo Federal el encargado de que eso sea posible. En el artículo 121 se habla del carácter prioritario de la educación, siempre será prioritario para el desarrollo nacional. En el 122 nos dice que todos los intereses social, todo es de interés social, todas las inversiones en materia educativa, todo lo que se compre, se requiera para la educación, para los servicios educativos, va a ser de carácter nacional, o sea, va a ser de un interés social donde todos podemos conocer sobre qué se hace con esas inversiones, a dónde van destinadas. El 123 sobre programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas. El 124 nos habla de los programas compensatorios. Dice que el Ejecutivo Federal va a ser el encargado de tener esos programas compensatorios, sobre todo para las entidades de mayor rezago educativo. En el artículo 125, nos habla que la Secretaría podrá impartir de manera concurrente educación básica y normal en su función compensatoria. Continuamos con el título 9. Aquí nos habla de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Tiene varios capítulos. El capítulo 1 nos habla de la participación de los actores sociales. Tenemos 2 artículos aquí. En el artículo 126 nos habla de que las instituciones, que el sistema educativo, que el gobierno federal va a ser el encargado de fomentar la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque quiere lograr una educación democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral, plurilingüe, que propicie el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. En el artículo 127 nos menciona que los particulares podrán coadyuvar
al mantenimiento de las escuelas públicas, ya sea en su carácter de persona física o persona moral. En el capítulo 2 nos habla de la participación de las madres y padres de familia. La ley es muy clara en este aspecto sobre los derechos y las obligaciones. Hay que tenerlos muy en cuenta y conocerlos. Tanto los padres, madres y tutores deben de conocer sus derechos y obligaciones como los docentes. En el artículo 128 nos habla sobre que los participantes, madres, padres, tutores, tienen el derecho, de inscripción. Obtener inscripción a las escuelas públicas donde van a recibir educación sus hijos, ya sea preescolar, primaria, secundaria, media superior o educación inicial en su caso. También que participarán activamente con las autoridades de la escuela en cualquier problema relacionado con la educación de sus hijos, con el fin de que se aborden temas de interés y que se dé una solución en conjunto. Colaborar con las autoridades para la superación de los educandos, el mejoramiento también de los establecimientos educativos. Pueden opinar sobre la educación de los particulares, que imparten los particulares, formar parte de asociaciones como la Asociación de Padres de Familia, los consejos de participación escolar. También pueden conocer los criterios y resultados de las evaluaciones, conocer los planes y programas de estudios que son proporcionados por las escuelas y pueden emitir opiniones sobre estos planes, conocer el presupuesto asignado a cada institución educativa y en dónde fue utilizado, conocer la situación académica y de conducta de sus educandos, eso también es un derecho importante. Y manifestar, de ser el caso, su inconformidad sobre alguna irregularidad dentro del plantel educativo. Como les menciono, esto es en el artículo 128. En el artículo 129 habla sobre las obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Hacer que sus hijos o pupilos menores de 18 años reciban educación preescolar, primaria, secundaria, media superior o inicial en su caso. Participar en el proceso educativo de sus hijos, en su progreso, su desempeño, la conducta, todo lo relacionado con ese proceso educativo. Colaborar en las actividades que dicha institución realice. También pueden acudir, es una obligación, acudir a los llamados de las autoridades educativas para la revisión de los progresos y desempeños, también conductas de sus hijos. Una obligación es informar a las autoridades educativas sobre los cambios de conducta y actitud que tengan sus educandos con el fin de que en conjunto se busque una solución. También promover la participación de sus hijos menores de 18 años en las prácticas de actividades físicas, recreativas, deportivas, dentro y fuera de los planteles educativos. Continuamos. En esta misma parte está el artículo 130 que nos habla sobre las asociaciones de madres y padres de familia y cuáles son estos objetivos. Es representar, número 1, representar ante las autoridades escolares los intereses en materia educativa. Colaborar, número 2, en el mejoramiento de los planteles. También informar sobre cualquier irregularidad. Número 4, propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres, todo esto para salvaguardar la integridad. Número 5, conocer de las acciones educativas y de prevención. Número 6, promover la participación de sus hijos
y sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación en materia de prevención, comisión de delitos y agravio de los educandos. Número 7, estimular, promover y apoyar actividades extraescolares. Número 8, gestionar el mejoramiento de las condiciones del plantel. También es un objetivo de estas asociaciones. Número 9, alentar el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando. Y número 10, proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos, otras medidas que ellos consideren importantes para esto. Algo que menciona la ley en esta parte es que esa asociación de madres y padres se va a abstener de intervenir en aspectos pedagógicos. Eso les corresponde a los docentes. Y también se va a abstener de intervenir en aspectos laborales de los establecimientos educativos. En el capítulo 3 nos habla sobre los consejos de participación escolar. Ahora sobre el consejo, ¿sí? Nos dice que coadyuvan para que los resultados de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua. También proponen estímulos, ya sea para los alumnos, para los docentes o el personal que trabaja en la institución educativa. Coadyuvar en temas de integridad, de derechos humanos. También pueden contribuir a reducir las condiciones sociales adversas. Llevar a cabo las acciones de protección civil y protocolos de emergencia escolar. Promover cooperativas con la participación de toda la comunidad educativa, siempre y cuando tengan el compromiso de fomentar estilos de vida saludable. Coadyuvar a la dignificación de los planteles educativos a través del comité escolar y realizar actividades encaminadas en beneficios de la propia escuela. También pueden proponer otras actividades siempre y cuando sean en beneficio. En el capítulo 4 nos habla del servicio social. El servicio social nos dice que las personas, en el artículo 137, las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social o sus equivalentes. ¿Quiénes? Los de educación superior o en su caso media superior, que los establezcan, ¿no? Puede ser un requisito previo para su titulación o obtener un grado académico. En el artículo 138 nos dice que la Secretaría establecerá mecanismos para que se cuente con esta prestación de servicio social, las tutorías, acompañamiento que realicen los estudiantes. La Ley General de Educación nos habla del capítulo número 5 sobre la participación de los medios de comunicación. Abarca también 2 artículos en los cuales menciona la importancia de estos medios para contribuir al logro de los fines educativos. Y en el artículo 140 nos dice que se promoverán las acciones para cumplir con este artículo 139. Después nos pasamos al título 10º, que habla sobre la validez de los estudios y certificación de conocimientos. Todos lo obtenido en las escuelas del Sistema Educativo Nacional tendrá validez en toda la República. ¿Qué más nos dicen? Será la Secretaría de Educación quien otorgue esas constancias o certificados a través del sistema.
Y los estudios que se realicen en el extranjero tendrán validez mediante su revalidación. Título 11º y últimos nos habla sobre la educación impartida por los particulares. No vamos a ahondar mucho en este tema, pero vamos a mencionarlo a grandes rasgos. Tiene 2 capítulos. En el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales y en el capítulo 2 sobre los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares. Sobre las disposiciones generales nos dice que los particulares podrán impartir esta educación considerada como servicio público en términos de la ley y en todos sus tipos de modalidades, pues primaria, secundaria, educación inicial, siempre y cuando sea con apego al artículo 3º, a la Ley General de Educación y a todas las disposiciones que se enmarcan. Los mecanismos para ese cumplimiento, dice que las autoridades que otorguen será quien otorgue esta autorización y reconocimiento de validez oficial, llevarán a cabo acciones para vigilar las instituciones que imparten servicios una vez al año. Estas instituciones privadas o particulares deben de apegarse a estos lineamientos, deben otorgar becas, también deben de proveer una educación de calidad, tener maestros certificados, instalaciones dignas, con accesibilidad. No deben de promover la discriminación por falta de libros, que no compraron el uniforme, etc. Tampoco pueden negar algún documento oficial, certificado, constancia, por el incumplimiento del pago de alguno de los educandos. Y si no tienen la validez oficial emitida, entonces deben de hacerlo reconocer. Eso sería en general sobre la educación impartida por los particulares. Y con eso terminamos el título 11º, que es el último de la Ley General de Educación. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que esas cápsulas sean de su ayuda.